Hola, encantado. No te conocía, sí. La verdad es que para mí es una responsabilidad también de hacer esta jornada, decir, bueno, ¿cómo lo planteo? Además, quiero hacerlo breve, me decía ahora Paco Rodríguez Marín, el tiempo que necesites, que estamos hablando de Jaime, y de verdad que sería para hablar toda la tarde, mucho, 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 pero, en fin, tenemos aquí un doctor en la Universidad de Málaga, un experto, Rodríguez Marín. Yo he tenido ocasión de estar con él disfrutando de sus explicaciones en el cementerio San Miguel de Málaga. No nos ha podido acompañar esta tarde por razones de la universidad en esa visita teatralizada que hemos hecho, que habéis estado muchos de ustedes. He tenido ocasión de pasar delante del nicho que está allí, vuestro padre, vuestro Jaime, vuestro familiar, en fin, que hablamos de muchas cosas y bueno, de verdad quiero ser breve porque a veces sí también lo hago breve y ojalá que bien, pues tampoco hace falta mucho más para que después sea Francisco José Rodríguez Marín el que ponga el colofón. Bueno, esta ha sido una iniciativa de la concejalía de Manuel López, es decir, el mérito también hay que decir que fue Manuel el que se le ocurrió decir vamos a hacer una jornada dedicada a Jaime Rodríguez Barroso en este mes de noviembre, en el que precisamente recordamos cuando nació y cuando falleció, dentro de pocos días también hará un año. No hemos celebrado ese ciclo de historia que solemos hacer en noviembre y hacemos esta jornada especial que, como decía, a las 5 de la tarde hemos contado con la visita teatralizada, muchísima gente, gente que repite, gente que viene por primera vez, con lo cual pues está uno contento, la verdad, de ese apoyo de las personas. Ahora hablaré también un poquito de eso y, por supuesto, agradecimiento a todas las personas que han colaborado y han estado haciendo esos papeles. Hablar de Jaime de un currículum seco, pues si fuésemos un currículum seco, podríamos decir cuándo nació, 5 de noviembre del 36, cuándo falleció, como decía, nos vamos al año. Podríamos hablar de su profesión como gestor administrativo, cuando se estudia licenciado en Derecho, cuando va como jefe de personal a Radio Cadena, que se va con toda la familia a Madrid, cómo después decide regresar desde 1982 se establecen a Laurín de la Torre, justo también, creo que al mismo tiempo que su gran amigo Julián Sesmero Ruiz. He puesto ahí lo de deportistas, porque también lo comentó Mariloli este lunes pasado, y tenemos también a su hijo y a sus hijas, que era más que verla todo el mundo deportista, todo el mundo en buena forma. De esposo, poco puedo aportar, de padre, aquí están sus hijos para hablar de él, y de amigos, sí puedo hablar, el tiempo que estuve compartiendo con él, cuando charlábamos sobre cosas en común y sobre todo la pasión por la historia, que él como investigador ha sido un gran investigador. Ahí lo vemos en esa fotografía con el libro de heráldica que presentó en Diputación. Hace poco, en esa fotografía del lunes pasado, en el grupo que hacemos aquí, sabéis que tenemos un grupo que llamamos de investigación y coloquio, que lleva el nombre de Sesmero, por el Centro Sesmero, por el fundador de este centro de estudios, Julián Sesmero, y ahí tenemos a Mariloli Campos, viuda, hablando. Yo le tengo que agradecer siempre a Mariloli, bueno, pues que forma parte del grupo, que quisiera participar, que expresara, que contara cosas, porque decía, queríamos conocer más sobre la persona, sobre Jaime Rodríguez Barroso. Como autor podemos coger un libro y en los libros viene siempre la solapa, un resumen breve de su vida, de lo que ha hecho. Pero poder conocer impresiones, lo del deportista, lo de anécdota, lo de coleccionista, el investigador incansable. Bueno, y he puesto ahí entrecomillado una frase que dijo una persona, precisamente no ha podido venir, que estaba malita, le damos nuestro abrazo a Maripepa López, que ella dijo, le interesaba todo. Quizás con esa palabra, con esa frase, podíamos resumir algo, esa vida de Jaime Rodríguez Barroso. Le interesaba todo, qué bonito. Era un humanista, ¿no? De estos humanistas que quedan pocos y de esa escuela
tan importante que hemos tenido, que seguimos teniendo, pero que por desgracia pues, van faltando muchísimos de aquellos grandes personajes. Él fue el primero en conferenciar en el Centro Sesmero, es decir, su gran amigo Julián Sesmero, cuando ya falleció y luego él ha publicado tantas cosas y han compartido tantas tertulias y tantas investigaciones, pues al momento que le dijimos, vamos a inaugurar el Centro Sesmero, queremos hacer actividades, el primero fue Jaime Rodríguez Barroso, ahí está una foto que le hice en las anteriores instalaciones que teníamos. Siempre estaba dispuesto para todo, que eso también sería otro de los gestos de las grandes personas, siempre dispuesto, siempre altruista, siempre colaborando con todo el mundo. Que eso se dice muy fácil, pero es que en los tiempos que hay tanta gente con tanto interés, es bueno de resaltarlo. Escribió, bueno, tenemos aquí a Rodríguez Marín también, que hablará de eso, supongo, de sus trabajos en la isla de Riarán, en la revista donde también formaba parte del equipo de redacción. Fue el primero que dedicó un libro, Santa Amalia o las monjas, una barriada de Alaurín de la Torre. Él se interesó por esta barriada de Santa Amalia y hizo este libro con una serie de datos súper interesantes, cómo va al origen, cómo va, bueno, cuando esa finca pasa desde los orígenes, en la desamortización, va a manos del duque de Rivas, cómo lo compran después los Larios, es decir, y cómo lo investiga él con todo lujo de detalles, y aquí está este libro. Luego el que vamos a hablar hoy, el de 2 siglos del cementerio municipal, que ahora me extenderé sobre este otro libro. Luego sobre el de Tolox y Monda, señorío del Marqués de Villena, que lo publicó Diputación. Como veis, libros que no son muy extensos en páginas, pero no hace falta, porque son muy concretos y van al grano, a lo que tienen que ir, no hace falta poner mucha paja. Y este, que sí es más extenso, en la heráldica de los municipios malagueños, que antes hemos visto la fotografía, porque, hombre, tenía que hablar del centenar de municipios malagueños, uno por uno, con los escudos, y yo me acuerdo que precisamente di una conferencia sobre el trabajo aquí en el Centro Sesmero, y era una delicia ver cómo observaba también como jurista, cómo se había degradado la legislación. Tenemos aquí su hijo también, que es abogado, o la hija también, ¿no? Cómo se había degradado desde los tiempos aquellos de que había la dictadura, que había un control muy férreo sobre el tema de los escudos, hasta hoy día que se hacen verdaderas barrabasadas, y eso lo decía él aquí en su trabajo sobre los municipios malagueños. Y esa fotografía pues lo vemos ahí con el alcalde en Santa Amalia, precisamente cuando fue en esa iglesia de Santa Amalia. Con todos estos libros que os acabo de enseñar, y ahí están las fotos, yo creo que destaco de él un estilo exquisito, y no lo digo de verdad porque no esté aquí, porque estemos de homenaje, es porque es muy pulcro, es muy exacto, es muy buen divulgador. Por desgracia hay casos, y tenemos algún caso muy reciente en Alaurín de la Torre, de un historiador muy conocido que critica mucho a otros historiadores. Pues Jaime Rodríguez Barroso, incluso cuando en sus libros tiene que decir discrepo de lo que ha dicho otra persona, lo dice de tal manera que nadie se puede ofender de la forma de decirlo. Es un ejemplo a seguir. Os decía que me centro sobre el cementerio municipal, sobre este libro del año 2006, el que vamos a hablar. Y también pongo ahí sobre las inconclusas. Tiene varios trabajos que se quedaron sin publicar, entre ellos uno que estuvimos comentando el lunes pasado sobre las pilas bautismales, un trabajo muy interesante, que ya le dije a Mariloli y le digo al concejal de Patrimonio que haremos todo lo posible, no solo por digitalizarlo y que se pueda conservar, sino por publicarlo siempre. Si yo creo que podríamos tener presupuesto, no lo he comentado con el concejal, pero para el año que viene podríamos hablar con todos esos presupuestos, a ver si es posible de meterle mano a ese trabajo. Se quedó de las pilas bautismales. Evidentemente hay que hacer un prólogo, más que nada para una introducción, para explicar que lo que viene detrás es un trabajo inconcluso, no por si acaso falta algo, porque sé que era una persona muy puntillosa, pero que se quede claro que es un trabajo póstumo, y bueno, y que podamos publicar esa obra, al menos entre las muchas que tenía Jaime Rodríguez Barroso sin terminar. Ciñéndonos ya a este libro, al cementerio municipal, hay también que destacar que hasta hace poco había muy poco interés. Es decir, hoy hemos hecho la visita teatralizada y está delante Manuel López, que me acuerdo que hace años, ahora hemos hecho 5 años, empezamos en el 2017 la primera vez la visita teatralizada, pero varios años antes se lo propuse de hacer una visita teatralizada cuando todavía no se había hecho ni siquiera en San Miguel, que ya saben que a lo mejor les suena las visitas teatralizadas, no las visitas históricas. Y Manuel López, me acuerdo, me decía, todavía no está preparado el pueblo, eso suena muy raro, y es verdad. A mí me ha dicho gente, personas, que no vamos a decir el nombre, Molina, dejan para los muertos. Dios mío, dejan para los muertos. Con mayor respeto no se puede hacer, con mayor elegancia, con mayor ganas con cariño.
Si es que el tema de la cultura, el tema de esta cuestión, que ahora hablaremos, ha cambiado mucho, va cambiando con los tiempos. Yo creo que los que estamos aquí somos conscientes bueno, del cariño con el que se trata a las personas, evidentemente nuestros seres queridos que están por allí. Por eso cuando él hizo este libro, pues también era un pionero. Esto lo publicó en 2006. Y no había tantísimos trabajos, y más sobre un cementerio que no tiene los elementos patrimoniales que tienen otros, y él se interesó por este, porque aquí vivía y aquí vivía y trabajaba. Él hablaba que no era un asunto tétrico, incómodo, feo. ¿Por qué? Es decir, estamos hablando de algo normal. Nos acordamos que hasta hay procesiones por ahí en Semana Santa de la canina esa que sale en Sevilla y no hay que asustarse. Es que hemos cambiado mucho en estos últimos años en España. La culpa es nuestra, no la culpa de los cementerios ni de los que están allí, por desgracia. Es cómo nos dejamos llevar por modas, influencias o por la rapidez de los tiempos. Bueno, el caso es que a falta de registro, el cementerio de Alhaurín de la Torre está muy bien cuidado, tiene unos jardines preciosos, pero a nivel de documentación está perdido. Arrancan los libros más antiguos de los años 90, es decir, no se ha tenido una atención a los libros. Con lo cual, a la hora de investigar sobre el cementerio, pues tenías que irte a los protocolos notariales o a otros archivos. En este caso, Jaime Rodríguez Barroso se fue al Archivo Histórico Provincial de Málaga, que escudriñó los protocolos de Alhaurín de la Torre buscando lo que le interesaba para completar este libro sobre el cementerio. Él en este libro nos habla de los cementerios en España, nos hace comparativas de cuándo empiezan unos, otros. Ahí os traigo una fotografía, estas son mías, que las he puesto ahí. Bueno, la Capilla Real de los Reyes Católicos arriba a la izquierda, la de los Condes de Buenavista en el Santuario de la Victoria a la derecha, y Herrera Oria, que está el Cardenal abajo, ese sepulcro en la Capilla de San Rafael, en la Catedral de Málaga. Los traigo a modo de ejemplo, pero habla aquí de cómo era esa distribución, cómo era ese momento de los cementerios que había en España. Cita también el tema de las criptas o bóvedas. No se nos olvide, él lo explica aquí muy bien, que hasta una fecha que ahora veremos, la gente se enterraba en el subsuelo de las iglesias, fuese una iglesia conventual o fuese una iglesia parroquial, pero eran en las iglesias. En España teníamos esa costumbre, contra más cerquita del Señor mejor, y qué mejor que en su casa, en la iglesia. Entonces ahí estaban los enterramientos. Por ejemplo, hace unos años fue la iglesia de Santiago, en el 2017 creo que corresponden estas fotografías, que las muestro un poco para ver cómo eran nichos. Es decir, a la izquierda veis las obras que se han hecho, cómo aparece el acceso a las bóvedas, y ahí a la derecha podemos ver nichos, hermanos sacerdotes, es decir, cómo se iban conservando en el subsuelo de las iglesias, como esta otra bóveda, como eran los enterramientos, prácticamente los mismos nichos que tenemos hoy en el cementerio, en el Camposanto, pero en el subsuelo de la iglesia. Jaime Rodríguez Barroso también hablaba del caso concreto de la iglesia de Alhaurín de la Torre. Él sabía, veréis, en esto de la historiografía es muy fácil, cuando uno publica un libro, y tenemos aquí dos horas de historiadores también, sabéis que cuando se publica un libro, detrás viene otro y es muy fácil corregirte. Se ha equivocado, Rodríguez Barroso dijo en el año tal, pero no es correcto, no sé qué, porque yo he llegado después y yo he descubierto un documento que él no ha visto. Digo un ejemplo, que no es el caso. Quiero decir, es muy fácil corregir después. A veces no pensamos que se ha hecho en determinadas circunstancias, en determinado momento, y que todo tiene su aporte, todo tiene su valor en la historiografía, en esa línea de investigaciones. Es como si hoy supiésemos, yo qué sé, la Tierra es redonda, pero y nos reímos de los que no lo sabían, ¿no? Pues lo mismo, un poco esa es la comparación. Bien, pues él, sin tener esa formación, porque era licenciado en Derecho, no era licenciado en Historia, cuando se puso a investigar, hay otros autores antes que él que sostenían que la iglesia de Alhaurín de la Torre fue fundada en 1505, cuando se hizo un reparto de parroquias en la ordenación en aquella época después de la conquista con los reyes católicos. O otros decían que se había hecho en 1610, entre otros eso lo repetía también, por ejemplo, el diccionario de Madoz y varios datos. Pues sabía que ni 1505 ni 1610. ¿Por qué? Porque había visto ya protocolos notariales donde encontraba que en el 1578, decía él, había encontrado yo un testamento, por lo menos en esa fecha, que había un enterramiento de un vecino de Alhaurín de la Torre que quería morir y quería ser enterrado en la iglesia de Alhaurín de la Torre. 1578, decía él en este libro. Yo que he estado en otro archivo, en el de la catedral, encontrando otros documentos diferentes, veo que esa fecha puede ser 1563, un poquito antes. Pero fijaos que más acertado no podía estar, es decir, que estamos hablando de unos años arriba, unos años abajo. Lo importante era llegar a esa conclusión de decir, no, en 1505 no fue por esto y por esto, en 1610 no fue por esto otro. Y eso, aunque lo dijeron otros autores, insisto,
él lo hizo de una forma tan correcta, tan pulcra, tan elegante, tan bien, que hay que descubrirse. Porque lo mismo, recuerdo, hay quien va por ahí como un elefante en la cacharrería echando por tierra los trabajos de los demás como si fuera el mejor del mundo. Jaime sí que era bueno. Va repasando un montón de testamentos desde el siglo XVI y da algún dato, por ejemplo, que la Hermandad de Jesús, lo que hoy serían los morados, tenían un panteón propio dentro de ese subsuelo. Y va diciendo también otra cosa más, que él pedía aquí que ojalá se hicieran estudios arqueológicos en la iglesia parroquial para poder saber más de lo que sabíamos. Porque claro, uno va al archivo y en el archivo encuentra unos documentos, pero esto hay que ser multidisciplinar. Hace falta, pues, si tiene sondeo arqueológico, si tiene estudios geográficos, si tiene narraciones de hace siglos, pues todo eso te va conformando una mejor información. La iglesia se reformó, nuestra iglesia, la iglesia parroquial, hubo una gran reforma en 1975. Según algunos testimonios que me dieron a mí, en la subida en el campanario, en alguna pared del actual oratorio, había algunos restos. Y sobre todo en el patio exterior, que Jaime habla aquí de ese cementerio que había fuera, en un momento dado, fuera de la iglesia, que aparecieron muchos restos humanos. La iglesia actual no se termina hasta el año 1886, cuando ya estaba prohibido el enterramiento en la iglesia parroquial. Pero en el año 2012, posterior a este libro, se hizo una reforma en la iglesia parroquial de Alaurín de la Torre, donde para evitar humedades, que había humedades, hay humedades, qué cosa más rara, ¿de dónde vendrán, profesor, las humedades? Pues se encuentran, destacan, quitan todo, como puede ver esa foto, y ahí en esos agujeritos que veis ahí, me avisa a mí un amigo, que tenía yo de albañil, que hay que tener amigos en todos lados, me dice, ven para acá, que han apreciado restos humanos. Y en esos nichos que están ahí estaban donde el retablo de San Isidro, entrando al fondo a la derecha, aparecieron esos restos de cráneo, como veis, de dos personas distintas que habían aparecido ahí colocadas. ¿En qué momento se colocaron? ¿Por qué? No estamos en plan Sherlock Holmes, pero a lo que voy, fijaos en esa fotografía, ese es el altar mayor, el altar que conocemos de la iglesia, el altar mayor. Fijaos en esa losa de mármol que está en el suelo y fijaros también en el suelo que hay por debajo, que ese suelo que tanta gente antigua del pueblo dice, tenía el suelo, una solería, la iglesia parroquial, que era preciosa. Pues ahí hay restos de esa solería. Y ese pedazo de losa de mármol que está ahí, si nos acordamos de la iglesia parroquial, los que la conozcamos, vemos que tenemos un nivel y cuando llegamos al altar mayor hay un escalón, hay varios escalones, no recuerdo si hay 2 o 3, es decir, está más elevado. ¿Solo porque el altar mayor tiene que estar elevado en plan atrio o porque también tenemos esa losa de mármol que se accedía a la bóveda, a la cripta? Pues no lo sabemos, porque en ese momento hablamos con nuestro querido párroco, que lo quiero mucho y lo respeto muchísimo, pero no dejó que hiciésemos un sondeo. No acudimos como todos somos amigos, somos vecinos, nos denunciamos, no nos conformamos con llevarnos bien, pues a lo mejor si recurrimos a la Junta, Cultura, no sé qué, pues provocamos un retraso en la obra y provocamos, o conseguimos, no lo sé. Pero que ustedes sepan que en el subsuelo, debajo de la actual solería, está eso. Lo bueno, se le puso, como se hace hoy día, una tela de esta de caucho, con lo cual si algún día viene otro sacerdote y queremos levantar el suelo, eso sigue estando ahí. Te lo digo para conocimiento de causa, que por lo menos lo conozcamos. Esta es otra fotografía, ahí como ven, la mesa del altar mayor, que sigue estando ahí, y lo que os decía, esa solería tan bonita de la iglesia parroquial. Volviendo al libro de Jaime, que ya os digo, eso sí que no estaba ya incluido porque fue posterior a esta publicación, Jaime Rodríguez Barroso habla muy bien de cuándo es el gran cambio, el gran momento en el que se dejan de hacer esos enterramientos en la iglesia parroquial y se construyen los cementerios. Hace referencia a Carlos III, el gran rey reformador, y luego a Carlos IV, a su hijo, que va a continuar esa labor de reforma con distintos decretos para evitar esos enterramientos. Yo me acuerdo, por ejemplo, por comparar lo bueno que era Jaime, yo encontré un texto de una iglesia de Antequera donde hablaba del problema que causaban los enterramientos en las bóvedas, porque claro, cuando se abrían para enterrar a alguien nuevo, si el día antes se había enterrado a otra persona, pues imaginaros, ¿no? Bien, pues Jaime cita aquí un caso más concreto y más cercano y mejor documentado por la narración, que es de Cártama, de la iglesia de Cártama, el problemón que tenían por eso mismo, por los malos olores. Entonces era realmente un problema de insalubre, de sanidad. Un problema de sanidad que precisamente en este momento, de comienzos del siglo XIX, como tenemos ya tantas epidemias, igual que ahora con las plagas, ya hay tantos fallecidos, pues ya la gente, como se suele decir, le ve la oreja al lobo y ya se convence y ya dice, más vale que hagamos cementerio, porque si no, nos vamos a contagiar. Y ya
ahí, en ese momento, es cuando se produce. Jaime Rodríguez Barroso repasa uno por uno los testamentos de Alaurín de la Torre para ver exactamente en qué momento empieza ese momento, de cuando se deja de enterrar la gente en la iglesia parroquial y se empieza en el cementerio. Y eso exactamente en abril de 1804. Él lo documenta aquí, después hay algunos casos de testamentos posteriores, temporáneos, podríamos decir, que lo cita porque también están ahí, pero en principio, desde abril de 1804 funciona el cementerio. Hace comparativas con otros cementerios, con Casa Bermeja, Coín, Málaga, un poco como buen historiador para poner en contexto todo lo que es el resto de cementerios. Estamos hablando de que el de Alaurín de la Torre es uno de los más antiguos de Málaga, se puede pelear con el de Casa Bermeja, habría que coger esos testamentos, habría que ir a protocolos para ver si es abril o en marzo o cuándo han empezado en Casa Bermeja, que creo recordar que dice 1804, pero desde luego antes que Coín, antes que Málaga con San Miguel, cuando se bendice, ¿no? Que un poco después. También destaca Jaime en su estudio de a dónde el cementerio se tenía que hacer en la afuera, ¿sí? ¿Y dónde se pone? Pues donde está hoy en día. Y parece ser, porque en ese primer documento no estaba muy claro, que fue una primera donación del duque de Fernán Núñez, que era el dueño de Huerta Alta, la Casa del Conde, Cortijo del Comendador, en fin, de muchísimas propiedades que había en el pueblo, pertenecían a esa casa, primero condes de Puerto Llano, después conde de Fernán Núñez y finalmente ascendido a duque de Fernán Núñez, que es como se le reconoce. Y él pedía también en este libro un estudio epigráfico. Es un problema que tenemos también, y también hay que manifestarlo, que en el cementerio vamos echando abajo lo viejo, y haciendo lo nuevo. Claro, con lo viejo se van muchas lápidas, se van muchos recuerdos, se van muchos datos. Él, por ejemplo, pedía ese estudio epigráfico. Esa fotografía que os pongo ahí es de la tumba más antigua que se conserva, porque a pesar de que el ayuntamiento es de 1804, la tumba más antigua es de 1926, de ese niño. Es decir, que tenemos un siglo perdido por lo menos, ¿no? en tumbas. Bueno, y he hecho ahí, os pongo también algunas fotografías de las más antiguas conservadas. Esta de una señora, María Yuste Moreno, fallecida en el 1931, y luego personajes. Hoy hemos estado en esa visita teatralizada recordando algunos personajes, casi podríamos decir, de ilustres por títulos nobiliarios y por cosas raras. Pero no olvidemos que hay personajes del pueblo que no eran marqueses ni condes. Por ejemplo, el cura, don Antonio. Esa es la tumba de don Antonio Sánchez. Otro personaje, el Manzanita, ese sí lo hemos recordado hoy en nuestra visita, esa fotografía del cantante Manzanita. O la condesa, que también hemos recordado, la condesa húngara, Edina Zichi. Al lado está la tumba, bueno, esa es la suya, con esa cruz. Y ahí está el de su yerno, Santiago Arcos Carvajal, el que tenía la finca del Alamillo, su familia. Siguen estando ahí, siguen teniéndolo, o este otro, coronel de infantería, marqués de Campo Nuevo. Estos son los famosos, y luego los menos famosos. Juan Benítez Navarro, famoso en el pueblo, fue una persona carismática, de gran influencia en la época de Franco, al que yo conocí, también le tengo siempre mucho cariño, mucho aprecio. Pues ahí está su lápida, su resto. Fue hermano mayor de los Morados, y como vemos ahí la fotografía del Nazareno, ahí arriba a la izquierda. O Juan Arias, que fue otra persona muy trabajadora, y ahí tenemos también su lápida, en fin, distinto. O el alemán, Guillermo Schlereth, que vino aquí en entreguerra, es decir, no era un nazi que huía de la Segunda Guerra Mundial, sino que era una persona que vino aquí después de la Primera Guerra Mundial, buscando un sitio soleado, un sitio para su salud, y aquí se estableció, y sigue estando aquí su familia. Este otro sí que era, en este caso belga, aunque de familia alemana, Alberto de Mersemann, también lo hemos recordado hoy, y lo recuerdo por una cosa muy curiosa. También habla aquí Jaime Rodríguez Barroso de los nichos a perpetuidad, que hay muchos se repasa las actas capitulares para leer cuando el ayuntamiento decide que este nicho se ha dedicado a tal personaje y no se le cobre, que sea para siempre gratis. No hay que pagar la cuota que se paga. Bueno, esto es como lo de las memorias de los testamentos, cuando uno dejaba en su testamento dicho, y quiero que por mi alma se haga una misa todos los años y dejo tantos dinero. Al final desapareció la tumba, desapareció todo. Pues con la perpetuidad pasa lo mismo, porque aquí él cita a los que tienen nichos a perpetuidad, entre otros, pues el primer alcalde franquista, Ramón de Irizarry Pastor, que murió en el 37, creo recordar, Navidad del 37, el día de Navidad, o el diciembre del 37. Y claro, era alcalde y en aquella época, en plena guerra, le dieron el dicho a perpetuidad. No se conserva. Si vais a buscarlo,
nadie sabe dónde está. Y como, no, y como los registros de dónde estaban y los libros no existen, pues fijaos qué perpetuidad, ¿no? Que no ha llegado hasta hoy. Y Alberto de Messerman sí que es muy curioso, que sí que tenía una lápida antes, en el 74, y en el 2004, creo recordar, el ayuntamiento la renovó e hizo esta otra lápida. Cosa curiosa. Os hablaba antes de lo del cambio de costumbre. Repasa las actas capitulares hasta el punto de encontrar un día, el 4 de noviembre de 1957, después del Día de Todos los Santos de ese año, donde el Pleno Municipal se alegra y escribe en las actas capitulares que su satisfacción por desaparecer por completo aquella anticuada tradición de las comidas, etcétera, que tanto desdecía del buen ejemplo del pueblo. Es decir, están muy contentos que se han cargado una tradición que era irse a acompañar a los difuntos en la tarde del día 1, que en muchos otros pueblos siguió, en Cártama, sin ir más lejos, siguió más tiempo. Pero hoy en día, pues ya ve, cada vez menos, cada vez vamos llevando flores, pues imaginamos si nos vamos ya a sentar a merendar con la familia. Es una forma de reencuentro. Y mirad qué curioso que ahora con lo de Disney, con la película Coco y México, que su forma del culto a los muertos es patrimonio de la UNESCO, lo declaró la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Fijaos que a México, ¿quién lo llevó a México? Los españoles y sobre todo los andaluces, que eran los que más iban a América. Entonces mira por dónde ahora está viniendo otra forma de volver a reencontrarnos con los difuntos, gracias a los mexicanos que llevamos nosotros en su momento, evidentemente con el aporte de todas las culturas indígenas de México, ¿no? Que le da un colorido y una forma especial que no es la de aquí. Pero mirad qué curioso, como ahora nos vuelve un poco esa tradición que al menos a mí me gusta más que la del Halloween de Marra, porque ahí no me dice nada. Por lo menos con ese recuerdo tenemos ahí. Pues un dato de lo bien que lo hacía, por ejemplo, eso de ese dato de justo cuando el ayuntamiento se alegra de que han acabado con esa tradición tan mala que era, anticuada tradición, de irse a comer que tanto desdecía el buen ejemplo del pueblo. En fin, también hace referencia a ese cambio de costumbre. El cementerio ya no ha hecho falta ampliarlo mucho más porque hemos pasado de las inhumaciones a las incineraciones en gran número y todo eso también va teniéndose en cuenta. Él, en su libro, tan pulcro que digo, habla del tanatorio, el cementerio de disidentes, que era como se llamaba, ¿acordáis? Cuando los suicidas no podían estar con los demás. Los de la izquierda que lo hubieran fusilado y demás, aparte, si no estaban en fosas comunes. Los judíos, los musulmanes, los bebés que no estaban bautizados, esos tenían que estar aparte. Hoy en día ya eso está incorporado, pues él también hace referencia en su libro, habla del tanatorio y la superficie, que digo, no ve, 3.696 metros cuadrados tiene exactamente el cementerio, según Jaime Rodríguez Barroso. Si él hubiera hecho una nueva versión, estoy seguro, si ampliara una segunda edición de esto, pues vería eso que yo decía antes. Seguro que se levantaría de esa eliminación de los nichos, de cómo van desapareciendo, de cómo va cambiando esas costumbres. Es muy curioso también cómo se pierden esos restos. Hoy en la visita teatralizada, uno de los personajes era Matilde Ruiz, la tía de Picasso. Una tía de Picasso, tía carnal, que Pablo Picasso en sus memorias habla de que su tía Matilde de Alaurinejo le regaló un gallo que sacrificaron y un gallo que después estuvo muy presente en la obra de Pablo Picasso, en toda su obra pictórica. Por cualquier majara hace un monumento a Picasso en un pueblo y lo vende turísticamente. Aquí todavía no hemos llegado a ese punto, a decir que la tía de Picasso estuvo aquí, se casó aquí con un paisano de Alaurín de la Torre, le regaló un gallo a Picasso que Picasso dibujó y habla Picasso en sus memorias, el gallo de Alaurinejo. Bueno, pues Matilde Ruiz se enterró aquí a comienzos del siglo XX, pero ya tampoco sabemos dónde está su tumba. Pero es que hay casos como Dolores Benítez, puesto ahí Dolores Rocha, que era una persona que fue, o Sebastián Roca, que lo fusilaron en el 36. ¿Y por qué he puesto a Dolores Rocha Benítez, creo que era su nombre, y Sebastián Roca Ortega, solamente esas dos personas, entre tantas víctimas de la Guerra Civil, de uno y otro bando? Porque esas dos personas, la diócesis de Málaga ha hecho un expediente en lo que han llamado la causa de los santos. Es decir, esas dos personas, Dolores Rocha Benítez, me parece que es, Dolores Rocha Benítez y Sebastián Roca Ortega, van a terminar en los altares, es decir, van a terminar mártires, literalmente. Va a haber una fotito en un altar y le podemos poner una vela, le podemos rezar y no sabemos dónde están sus restos. De Sebastián no hay pistas y de Dolores me dijo la familia que se habían puesto con otros nichos con más restos de la familia que habían instalado. Fijaos dónde llega claro, tú dices, bueno, ¿quién iba a saber que iban a terminar de santos o de mártires? Vale, pero quiere decir que es una pena como vamos perdiendo
para que veáis que la historia, el patrimonio, se nos escapa entre los dedos. Y Ramón Irisarri era el alcalde que he dicho antes, que le pusieron la tumba gratuita, que ya está para perpetuidad, ya no existe. La pérdida de lápidas, como en ese nicho, ese estudio que sí decía ahí Jaime, el progresivo cierre de panteones, ya voy terminando. Jaime escribía aquí, hablando de uno de los libros, de uno de los testamentos, decía una frase: la muerte es cosa natural de la cual persona alguna se puede excusar. Es así de triste, así de terrible, pero hay que añadirle, desde luego, como diría también Coco, mientras le recordemos, siempre estará entre nosotros. Era todo eso. Muchísimas gracias por su atención. En primer lugar, pues dar las gracias a la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alhaurín por haber organizado esta jornada, por haber contado conmigo, pero sobre todo por haberme permitido participar en un acto que tiene como fin último recordar la memoria de mi buen y querido amigo Jaime, con quien compartí durante muchísimos años mesas de trabajo en la gestión de Isla Barriarán. Fue nuestro secretario durante muchísimo tiempo y tuve además también de tener la suerte de prologarle uno de sus libros. Siempre cuando la persona se va y no tienes la ocasión, la oportunidad de poder despedirte de él, se te queda como esas cosas que ocurren de que algo se muere en el alma, ¿no? Así que, en cierta manera, pues yo creo que este acto va a tener ese efecto sanador sobre el huequecito que quedó cuando se nos marchó Jaime. Bueno, pues yo voy a hablar también de temas funerarios, voy a hablar de arquitectura funeraria y de cómo ha cambiado su uso y su valoración a lo largo del tiempo. Y voy a hacerlo en primer lugar con esta imagen que están ustedes contemplando. Es un cuadro del pintor barroco Nicolás Poussin y que se llama Et in Arcadia ego. Traducido al español significaría algo así como yo también viví aquí. Y que de alguna forma yo creo que resume plásticamente pues esa paradoja, esa incertidumbre que experimenta el ser humano cuando se enfrenta a ese fenómeno de la muerte. Lo que nos está describiendo en este cuadro pues son unos jóvenes pastores que viven en una Arcadia idílica, inexistente, pero feliz como el paraíso terrenal, sin preocupaciones, sin que nada les amenace, y de pronto se encuentran en mitad del campo con una piedra, una roca extraña, y cuando acuden a descifrar lo que está escrito en ella, resulta que es una persona que, como ellos, vivió allí, pero que ya no está entre ellos. Esa persona había muerto. Es un cuadro, indudablemente, que tiene una moraleja, que es inducirnos a pensar, a reflexionar sobre que hoy estamos aquí, pero la vida, evidentemente, no es eterna, se nos tiene que acabar, y tenemos que tener presente no para regodearnos en ello, sino para aceptarlo con naturalidad y para que cuando llegue el momento podamos acudir a eso que era tan importante en la época barroca, que era el buen morir. Bueno, pues realmente esa muerte ha sido importante para el ser humano desde siempre a lo largo de su historia. A mí me gusta reflexionar que en aquella época, la prehistoria, cuando no nos ha llegado ningún elemento de arquitectura doméstica donde la gente vivía, y nos ha llegado, sin embargo, restos arquitectónicos de donde la gente moría. Los elementos arquitectónicos más antiguos que ha dejado el ser humano, que podemos conocer, pues son precisamente eso, tumbas, lo cual quiere decir que los seres humanos le dedicaban más importancia y más atención a la arquitectura para la muerte que a la arquitectura para vivir. Para ellos ya era importante el recuerdo y la memoria del ser humano. Hasta el punto de que un filósofo, un pensador humanista, como es el caso de Erasmo de Rotterdam, pues vino a resumir a que, en definitiva, la filosofía pues no dejaba ser de una forma u otra una reflexión, una meditación sobre la muerte. Por eso voy a comenzar con una primera arquitectura funeraria que de alguna forma nos va a dar información sobre cómo es la idiosincrasia del ser humano, cómo es y siente el ser humano, y que no es otro sino el mausoleo de Halicarnaso,
una obra que pertenece al periodo helenístico, la época griega, y que pues es la primera tumba monumental que hizo el ser humano, hasta el punto de que se llama así porque quien lo mandó construir se llamaba de nombre Mausolo, era un sátrapa de los terrenos donde ahora está Turquía, y ha dado el nombre de mausoleo, que se ha convertido ahora en genérico de todas las tumbas monumentales. Pues bien, esta persona, antes de fallecer, pues ya quiso dejar garantizarse de que aunque su cuerpo falleciera, su memoria iba a perdurar, su recuerdo iba a perdurar, y mandó construir la tumba monumental más importante que nunca había tenido. Llamó a 4 de los más destacados escultores para que la decorasen con un programa iconográfico en verdor suya. Eligió una colina, una cima, para que estando en el cenit de esa colina, esa construcción fuese visible desde muy lejos. Falleció incluso antes de que pudiesen tomar un buen rumbo las obras, y su esposa se encargó de dejarla concluida. Tampoco pudo verla terminada. Pero hay una historia, probablemente una leyenda que quizás no sea cierta, y que me contó mi amiga, ya también fallecida, María Eugenia Candau, arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, y que dice que el arquitecto que mandó a construir, que estuvo construyendo por encargo esta tumba, cuando tomó conciencia de que eso iba a perdurar a su vida y a la vida de su encargante, pues de alguna forma hizo trampa. Así que cogió y grabó su nombre sobre el muro de mármol de esa tumba. Luego lo mandó tapar con estuco, y cuando todavía estaba fresco, pues eso sí, puso el nombre de Mausolo, que es quien le había encargado esa obra. Lógicamente, Mausolo falleció, el arquitecto que hizo esta obra murió también, pasó el tiempo. Su idea era que cuando pasara el tiempo, el estuco, que es yeso al fin y al cabo mucho más vulnerable, cayese, apareciese el nombre no de Mausolo, sino del arquitecto que había construido este edificio. Pero como el tiempo no perdona a nadie, en el año 1404 tuvo lugar un terremoto, y esto fue todo lo que quedó del mausoleo de Halicarnaso. No quedó ni el nombre de Mausolo ni el nombre del arquitecto, quedaron un puñado de piedra, y como un testimonio de esa vanidad del ser humano que quiere a veces sobreponerse a esa realidad inexorable que es la muerte. Por eso esa frase de vanidad de vanidades, todo es vanidad, que nos recuerda en el libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento. Pero mencionaba José Manuel esa reticencia que todavía tenemos en algunas ocasiones hacia el uso cultural de los cementerios, y bueno, pues yo he traído unas imágenes simplemente para recordarnos que algunos de los monumentos que cuentan con genérico reconocimiento por parte de nuestra sociedad, pues son al fin y al cabo tumbas. Esta imagen, por ejemplo, que es la cripta real del monasterio del Escorial, donde se entierran todos los miembros de la Casa Real Española, es una tumba. El Escorial, al fin y al cabo, además de monasterio, además de casa de estudio, pues no dejaba de ser también un cementerio, al fin y al cabo. Y lo mismo ocurre con la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, una de las iglesias renacentistas más interesantes de la arquitectura española, y que su promotor, el secretario general del emperador Carlos I, Francisco de los Cobos, la concibió como su enterramiento, y él y su familia están enterrados en esa lápida que se encuentra debajo del altar mayor. Y lo mismo ocurre con uno de los edificios más bellos que podemos recordar, que es el Taj Mahal, que se encuentra en la India. Un edificio esplendoroso, bellísimo, construido ya en época barroca, pero que, bueno, pues que el rey se lo dedicó a su esposa, y están enterrados ambos en ello. El Taj Mahal es también una tumba, no se nos olvide, como son también tumbas las pirámides de Egipto, que todos los años reciben miles de visitantes. Por eso es ya el momento de quitarnos de encima esos prejuicios que en definitiva no nos llevan sino a desdeñar una parte importante, no es poca, de nuestro patrimonio. Por poner un ejemplo cercano, ante también una fotografía de la cripta de los Condes de Buenavista en la Iglesia de la Victoria, que es una obra esplendorosa de lo que se conoce como el barroco tétrico, y no deja de ser también un lugar de inhumación, un lugar de enterramiento.
Bueno, pues todo esto acabó, evidentemente, cuando la realidad de la insalubridad se impuso a la costumbre piadosa de seguir enterrándose en el subsuelo, en los sótanos de nuestra iglesia y de nuestros monasterios. Llegó primero esa primera real orden, esa real cédula, perdón, de Carlos III de 4 de abril de 1787, que prohibía seguir enterrando en las iglesias y obligaba a los ayuntamientos a construir cementerios fuera de poblado, alejados de la población y cumpliendo una serie de características. Como a mí me gusta recordar, pues no fue una orden de cumplimiento inmediato, porque había muchos problemas al respecto. El primero, la fuerza de la costumbre. A la familia se le hacía muy cuesta arriba coger a su difunto y en lugar de llevarlo a la iglesia donde estaban acostumbrados, llevarse a un lugar que estaba a veces a varios kilómetros alejados de la población. También había problemas económicos. Los ayuntamientos les llegó esto de improviso, no tenían en su partida presupuestaria un dinero para comprar unos terrenos y para construir un cementerio. Hubo muchas poblaciones que tuvieron los llamados cementerios provisionales, que estuvieron vigentes, activos durante unos años, hasta que finalmente se decantaron por el definitivo. Por eso la monarquía se encargó de hacer una serie de recordatorios, como también recoge Jaime Rodríguez Barroso en su libro, en 1804, en 1806, una forma de ultimátum, decir, ya esto no se puede demorar más, y los últimos ayuntamientos pues tomaron, o gran parte de ellos tomaron conciencia de la necesidad de construir cementerios precisamente a comienzos del siglo XIX. Bueno, pues ya tenemos los cementerios creados y ahora tenemos una tesitura sobre si seguir considerándolo como algo funcional, como algo práctico, un lugar donde necesariamente tenemos que llevar a nuestros difuntos, o si realmente tiene una condición patrimonial. Y eso es precisamente a lo que yo me voy a dedicar. Los cementerios se nos van a aparecer como unos espacios polivalentes que servían para algo más de como un lugar para la consunción de los cadáveres, por utilizar la terminología decimonónica de cuando se construyeron estos cementerios. Nos vamos a encontrar cementerios, no todos, donde hay una evidente monumentalidad. Muchos de los promotores de las tumbas construyeron arquitecturas monumentales, como la que construyó Mausolo en el siglo IV a.C., pero ya en el siglo XIX. Le he puesto como ejemplo el del que probablemente sea la arquitectura funeraria más monumental del cementerio histórico de San Miguel de Málaga, que es el mausoleo, el panteón, le llamamos nosotros, de la familia Heredia, que además está interconectada con el espacio más sagrado del cementerio, que es la capilla. Lo de la derecha es el mausoleo Heredia, lo que está a la izquierda es la capilla del cementerio. Hay otros muchos mausoleos monumentales de interés artístico en este monumento, en este cementerio. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la familia Castel, uno de los promotores industriales de Málaga. Hay muchas familias industriales que están representadas en este cementerio, que tiene además la particularidad de tener una escultura que representa a Angerona, que es la diosa romana del silencio y de la prudencia. Nos cuenta la mitología que trataba de ocultar el nombre sagrado de Roma para que sus enemigos no pudiesen descubrirla nunca, y por eso lleva su dedo índice hacia sus labios en actitud de pedirnos silencio y discreción acerca de esas cosas que debemos guardar y que no debemos contar jamás. Pero también se nos presentan los cementerios con otra dimensión en el siglo XIX. Los cementerios, verdad, no todos eran tétricos, y además se tomaron serias medidas para procurar que fuesen lugares agradables, lugares salubres, lugares que no se diesen lugar a problemas sanitarios como lo que habíamos dejado atrás en las iglesias. Cementerios, en definitiva, que tenían como modelo el cementerio de Père-Lachaise en Francia, que ha sido el espejo en el que se han mirado la mayor parte de los cementerios. Observen ustedes esta litografía que representa el cementerio histórico de San Miguel, cuando todavía apenas se tiene construido mausoleos o tumbas monumentales, donde apreciamos al fondo construida la capilla, eso sí que era indispensable, el espacio sagrado, donde ya existen multitud de especies botánicas que se han plantado para darle un aspecto agradable y salubre. Y observen ustedes que hay gente que está paseando por el cementerio. No son gente que hayan ido a un entierro, a un funeral, a cumplir un rito funerario. Son gente que están vendida
vestidas, si ustedes me lo permiten, de domingo, con ropas elegantes, porque en ese momento, en la Málaga del siglo XIX, pues uno de los lugares que estaban precisamente preparados para poder pasear con tranquilidad, para poder pensar, para poder reflexionar y para tomar el fresco o el sol, eran precisamente los cementerios. No digo ningún disparate, en esta otra litografía, pues la perspectiva casi que no ha cambiado, pero han cambiado las personas, pero igualmente están allí vestidas elegantemente, paseando, reflexionando. En esta ocasión es una pareja que está igualmente pues fijándose en las tumbas, en los nichos, en las lápidas, tratando de averiguar y también de reflexionar, porque ahora es el momento también de descubrir que los cementerios tenían además otro cometido. Nos estaban lanzando continuamente mensajes. Por supuesto, alguno que podíamos enlazar con esa vanidad de vanidades a la que yo me refería anteriormente, construcciones monumentales para que dejar constancia del estatus social y económico que habían alcanzado algunas de las familias que estaban enterradas en ello. Pero también lanzando mensajes que nos llevan a la introspección, a la reflexión, a la meditación sobre la muerte, pero también sobre la vida. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos lo que aparece a la izquierda, es una lámina que está obtenida de un libro que se publicó en París en 1871 y que era un catálogo de arquitectura funeraria. Un catálogo porque funcionaba realmente así, donde el comitente, el que encargaba la obra, llamaba al arquitecto, el arquitecto le mostraba el catálogo y elegía, pues yo quiero una tumba como esta. Y vemos que lo que aparece a la derecha es una tumba que reproduce ese mismo diseño al que el arquitecto, en este caso es Jerónimo Cuervo González, el autor del Teatro Cervantes de Málaga, pues apenas si ha realizado alguna modificación al diseño original. Pero aquí ya nos encontramos es un ejemplo de eso que se podemos denominar el lenguaje de los símbolos. Por ejemplo, una de las alegorías que aparece representada lleva sobre su frente una estrella de 5 puntas. Muy importante señalar que es de 5 puntas, como la que aparece también en el extremo del obelisco. El obelisco tiene ya desde la época de los egipcios una simbología solar y por tanto relacionada con la eternidad, pero en el ámbito cristiano la estrella de 5 puntas alude a las 5 estrellas, a las 5 llagas que tuvo que padecer Cristo para poder morir y para poder resucitar. Luego se convierte en un símbolo, en una alegoría de esa resurrección que espera a todos los cristianos que mueren en la fe y después de haber tenido una vida conforme a los preceptos cristianos. En los mausoleos también se convierten en el soporte de, como si fuese el libro, donde aparece una serie de símbolos y que constantemente nos están diciendo cosas. Para aquellos que sepan leerlo, nos están lanzando un mensaje. Por ejemplo, aquí nos encontramos en la fotografía superior que aparece una guadaña, que es el símbolo de la muerte. La guadaña se gaba las vidas como se siega la mies en el campo, pero aparece también una antorcha encendida. El fuego es emisor de calor y de luz y tiene la capacidad de disipar las penumbras, las tinieblas de la muerte. Por eso aparece en posición invertida, para indicarnos que desde la fe se disipa el temor a la muerte. También aparece un símbolo muy curioso, el uróboro. Esta fotografía está tomada en uno de los mausoleos del cementerio de San Miguel de Málaga, que es una serpiente que muerde su cola constituyendo un círculo. Aquí la lectura es doble. Primero, el círculo es la figura geométrica, símbolo de la perfección, no tiene arista, pero además la serpiente es un animal que aunque genera un cierto rechazo, no se nos olvide que puesto que todos los años cambia su piel y abandona la antigua para generar una nueva, es también un símbolo de la regeneración y por tanto del continuum y de la vida eterna. En muchos otros mausoleos podemos encontrar también algunos de esos símbolos. Encontramos símbolos de el mochuelo, que es un ave nocturna, que es capaz de ver en la oscuridad y por tanto vence a la oscuridad de la muerte. Aparecen símbolos como el tempus fugit, un reloj de arena con alas. El reloj de arena porque es símbolo de la medición del tiempo y por tanto recordándonos que la vida eterna tiene un fin y de hecho las alas nos indican que nos dice
que el tiempo vuela, el tempus fugit, la vida terrenal es muy efímera. Bueno, pues vemos que los cementerios evidentemente sirven para algo más que para enterrar a nuestros difuntos. Vamos a hacer un recorrido y vamos a ver qué han hecho con los cementerios en otras partes del mundo. Les pongo un ejemplo del cementerio de Glasnevin, que se encuentra en Dublín, capital de Irlanda. Un cementerio que es distinto al nuestro, porque en contra de lo que alguno pudiera pensar, los cementerios no son todos iguales. No vale eso de decir que he visto uno, hemos visto todo, porque en realidad esa ciudad de los muertos es el espejo en el que se mira la ciudad de los vivos y refleja, por tanto, su idiosincrasia, su historia, la biografía de los personajes que vivieron en esa ciudad, su estética, la climatología. Las lápidas son de cobre en Chuquicamata, donde están las mayores minas de cobre del mundo, pero son de porcelana en Limoges, en Francia, porque allí donde estaba esa industria, y son de mármol en Macael, y son de barro cocido y policromado en Teruel, donde la cerámica tiene tanta importancia. En fin, que cada uno refleja la historia y la idiosincrasia de ese lugar. El cementerio de Glasnevin pues tiene algunas cosas de interés. Nosotros presumimos, en Málaga capital, de tener el cementerio anglicano más antiguo de toda la península ibérica, porque antes a los que morían fuera del credo católico no se podían enterrar en sagrado, lo enterraban en la playa durante la noche y sin un ritual funerario que dignificase ese entierro. Así que William Mark, cónsul británico, fue el primero que consiguió que se le concediese un lugar para que los que no morían siendo católicos, porque fuesen de otra religión o no fuesen creyentes, pues también pudiesen tener un enterramiento digno. Bueno, pues es curioso porque este personaje, Daniel O'Donnell, pues consiguió algo parecido, pero en Dublín. Allí era al revés, allí la religión predominante era la anglicana. Eran los católicos los que resultaban perjudicados y precisamente a comienzos del siglo XIX, en 1804, a un sacerdote católico lo reprendieron porque había enterrado a un católico con arreglo al ritual católico y no al que tenían recomendado impuesto en realidad para los protestantes. Bueno, pues David O'Connell fue el que protestó, organizó todo un movimiento y consiguió que se le asignase un lugar que compraron para construir un cementerio católico, que es precisamente el cementerio de Glasnevin, al cual yo hoy me estoy refiriendo. Un cementerio que tiene muchas peculiaridades. En primer lugar, esa torre elevada suele aparecer en los monasterios medievales católicos de Irlanda y también ahora tiene otro sentido. Se erigen en los cementerios cuando está enterrado un héroe de la patria. Y precisamente aquí están enterrados pues muchos de los que estuvieron luchando por la independencia de Irlanda del Reino Unido. Pero hay también otra serie de elementos curiosos. Observen ustedes la fotografía en color. Al fondo estoy señalando con una estrella una torre. Es una torre de vigilancia. Cuando se hacía un cementerio, al principio ponían torres de madera, que después ya se hicieron de piedra, porque durante las noches había que vigilar los cementerios, porque en esta época eran frecuentes los robos de cadáveres para poder estudiar en ellos, para poder hacerle autopsia y que los estudiantes de medicina pudiesen saber algo tan necesario para después curarnos a los que estábamos vivos. Se daban realmente, frecuentemente, como vemos en la literatura de la época, los robos de cadáveres. Incluso había una costumbre en la época y era que cuando fallecía un familiar, los familiares se turnaban y durante 3 días no faltaba nadie, ni de día ni de noche, hasta que ya se entendía que el cuerpo había entrado en putrefacción y ya no servía. Entonces ya se podían relajar y aún así había tumbas que le colocaban una reja alrededor para evitar precisamente esos robos de los cadáveres. Bueno, pues aquí es donde está enterrado ese personaje de tintes heroico que fue Daniel O'Donnell, a quien hay que agradecer que este cementerio exista, su tumba todos los años recordado, y es que realmente la personalidad, la idiosincrasia irlandesa es muy dada a lo que nosotros estamos haciendo esta tarde, a la rememoración, al recuerdo. Así que en días claves del año se reúnen simplemente
para dedicar memoria y testimonio a personas que han desempeñado un papel destacado en la sociedad. Por ejemplo, el primer presidente de la República de Irlanda, recién conseguida la independencia del Reino Unido, está enterrado allí, y allí pues se reúnen todos los años para hacerle su testimonio de consideración y de respeto, para ponerle sus flores y para tocar la gaita, que es como los irlandeses despiden a sus muertos. Es un cementerio realmente bello, bonito, en la línea del cementerio Jardín Inglés, donde abundan además las cruces celtas, que es el elemento más frecuente en estos cementerios. Aquí estamos viendo las técnicas para el diseño, para que los marmolistas lapidarios elaborasen esas cruces celtas. Claro, aquí la iconografía es distinta que la que nos encontramos en los cementerios ingleses. Los cementerios ingleses son anglicanos, tienen otra filosofía. Estamos en un cementerio católico, esto sería la excepción, y vemos que aparecen representados sacerdotes católicos e iconografía religiosa de tradición católica, porque están reivindicando su propia idiosincrasia y su propia forma de ser. Es un cementerio bello, donde abundan las esculturas, incluso elementos de la naturaleza. Es fácil encontrar las ardillas correteando por ese lugar, y que tienen muy claro que no solo es un lugar para enterrar, sino que es un lugar que también merece la pena conocer, porque allí es donde está reflejada la historia de Irlanda y los orígenes de Irlanda como Estado independiente. Así que es frecuente que nos encontremos, como estamos viendo en estas imágenes, visitas guiadas, visitas que han pagado los servicios de un guía para que les cuente la historia y el arte de Irlanda reflejada en este cementerio. Vean que lo cuidan. Ese cartelito de monumento recién restaurado pues nos está recordando de que no es un cementerio olvidado, sino un cementerio que recibe atención por parte de la administración. Este cementerio está gestionado, es muy frecuente este modelo de gestión en el Reino Unido también, que es crear lo que ellos llaman un trust, que es el equivalente a lo que en España sería una fundación benéfica que está ahí precisamente para gestionar ese cementerio en toda su dimensión, en la dimensión funeraria, pero también en la dimensión patrimonial, en la dimensión cultural. Pues bien, el cementerio de Glasnevin tiene su tienda de recuerdos, porque tiene también su propio museo, un centro de interpretación que no es gratuito, donde se paga para poder verlo, y que podemos tener informaciones sobre todo el simbolismo que encontramos en el mismo, y donde se le da mucha importancia también a la investigación histórica. Muchos vienen a este cementerio porque allí sí que conservan los papeles, allí sí que conservan con mimo los libros, y observen ustedes que la fotografía de arriba, ¿qué es lo que aparece detrás? Pues que tienen allí un libro y hay una especie de gruesa tela de terciopelo verde por encima para evitar que la luz contribuya a deteriorar el documento. Nosotros podemos levantarlo, podemos verlo, y antes de marcharnos lo tapamos de nuevo para contribuir a conservar y mantener para generaciones futuras esos libros. Aquí viene la gente a hacer el árbol genealógico de su familia y a poder investigar en este lugar, que es también un centro de estudio y de investigación, y donde además podemos tener ocasión de ver escenificada en estos diaporamas las técnicas con las que antaño se llevaba a cabo el robo de los cadáveres. Tenían sus técnicas para hacerlo de forma que, estableciendo una especie de agujero oblicuo en la cabecera, enganchaban al cadáver por la parte superior y lo extraían sin alterar la tumba para poder taparla y que no se dieran cuenta al día siguiente de que el robo había tenido lugar. En fin, esto casi es una anécdota, pero sí es cuestión de recordar que el cementerio de Glasnevin, pues tengo aquí apuntada la estadística, recibe cada año en torno a unos 700-800.000 visitantes, de los cuales unos 250.000 visitan el museo. Aquí no hay ningún reparo en que puedan convivir el uso cultural y patrimonial de ese uso funerario. Por supuesto, en las páginas web de uso turístico, como es el caso de TripAdvisor, pues el cementerio aparece recogido y además muy bien puntuado.
con un 4,5 sobre 5, lo cual quiere decir que tiene además muchos comentarios positivos por parte de los visitantes. Como hoy día la estadística es todo, pues dentro del número de actividades culturales que se pueden desarrollar en Dublín, las del cementerio de Glasnevin están muy bien posicionadas. Desde luego es otra mentalidad. Aquí tenemos otro ejemplo. El cementerio de Laeken está en Bruselas. Cada uno tiene su idiosincrasia, no hay dos cementerios iguales. Este cementerio pues surge también gracias a una decisión que tomó la familia real belga. Laeken fue durante mucho tiempo pues una especie de pueblo satélite de Bruselas, de la capital, como hoy día puede ser, por ejemplo, Alhaurín de la Torre con respecto a Málaga capital. La familia real decidió venirse a vivir aquí y claro, atrayó detrás a toda la nobleza, de alguna forma dotó de glamour a esa localidad que hoy día está ya totalmente unida a Bruselas. Hoy día es un barrio, es un barrio gestionado de forma autónoma, pero no existe separación física entre Laeken y entre Bruselas capital. Allí, en una iglesia gótica del siglo XIII, decidió enterrarse la familia real la familia real belga. De esa iglesia solo se conserva la parte del coro, que la vamos a ver luego se construyó otra iglesia, pero en torno a esa primitiva enterramiento de los primeros miembros de la familia real belga, pues surgió el cementerio de Laeken, ya que todos querían enterrarse en un lugar que de pronto pues había adquirido un prestigio. Esto es lo que se conserva, la cabecera de esa pequeña parte de la iglesia del siglo XIII, ha sido ya reformada en estilo historicista y está ahí para recordarnos que es el punto de arranque, el punto de origen del actual cementerio. Un cementerio al que muchos han comparado y le llaman el Père Lachaise de Bélgica. El cementerio Père Lachaise está en París y por su monumentalidad y por su belleza, pues muchos lo han comparado con el mismo. Es indudable que contiene muchísimas imágenes bellas e interesantes. Tiene una riqueza escultórica importante, muchas de ellas, la mayoría de un escultor belga, pero a muchos sorprende encontrarse allí con el pensador de Rodin. Y la primera idea, ¿esto es una réplica? ¿Es una copia? No, no es una copia, es un original, porque los convencionalismos del mercado del arte permiten que de un mismo modelado hecho por el escultor, eso después hay que llevarlo al fundidor, se pueden extraer hasta 8 esculturas fundidas del mismo molde y las 8 se consideran originales. La que tuvimos puesta en la calle Lario de Málaga es original, la que está en Londres es original y esta que está en la tumba de un comerciante pues se considera también original. Ese nombre que vemos ahí es el del fundidor de París que se encargó de hacer esta otra copia del pensador original de Rodin. Pero nos encontramos muchísimas tumbas bellas, tumbas decoradas con esculturas, muchas de ellas fundidas en bronce y que nos da la dimensión de que el paseo por el cementerio de Laeken es el cementerio por un museo, porque en realidad, aunque todavía sigue activo y se siguen enterrando en el mismo, es un verdadero museo con obras de arte, muchas de ellas realizadas por un escultor local que tiene además un pequeño museo justamente a la entrada. Este es la firma del escultor Salu. Esta está hecha en 1843, que es el autor de la mayor parte de las esculturas que le he mostrado anteriormente. Y justamente a la entrada del cementerio, donde estuvo situado su taller, pues ahora funciona un pequeño centro expositivo, un pequeño museo, donde podemos ver las obras, los modelos que realizaba Salu para hacer sus obras. Hay también una peculiaridad. Este cementerio tuvo tanto éxito que llegó el momento en que se saturó, es decir, no había sitio para mayores enterramientos. Entonces un concejal del ayuntamiento pues ideó una fórmula para poder aumentar la capacidad de inhumatoria, que era las calles de ese cementerio, ahondarlas hacia abajo, volver a cubrirlas y entonces creó pues, una singularidad, unas catacumbas, unos lugares de enterramiento subterráneo. De forma que además de las tumbas monumentales que acabamos de ver, tenemos la posibilidad de bajar por una escalera y
gran parte de la superficie del cementerio lo podemos recorrer en un nivel -1, en un nivel bajo tierra, y en esas galerías que están iluminadas por unos paveses de cristal que están situadas en el techo, que se corresponde con el suelo de la parte superior, pues nos podemos encontrar con enterramientos en nicho, pero inclusive también algunas tumbas monumentales con más prestancia en esa galería. Un verdadero laberinto pues bajo tierra que nos permite hacer un recorrido, por tanto, doble de este cementerio. Algunas tumbas pues están deficientemente recordadas. Pero lo más curioso, y eso es muy importante, es que cuando hablo con los gestores de ese cementerio, pues tienen, por supuesto, un archivo con todo, esto es un archivo de todos los elementos relacionados con el cementerio, y además cuando le pregunto, cuando ya he terminado mi trabajo de documentación, de fotografía, y le pregunto, bueno, mire, ¿y dónde puedo ir a comer por aquí cerca? ¿Qué me recomienda? Pues me entrega un dossier donde vienen, que ahora se los voy a mostrar también, donde vienen en todos los alrededores, pues los restaurantes, las cafeterías, todos los recursos turísticos que están alrededor del cementerio. Están acostumbrados a que la gente venga a visitar el cementerio, no a despedir a un ser querido, sino a disfrutar del mismo, y luego, pues como visitantes que somos, necesitamos de abastecernos de esa necesidad humana, ¿no? Pues no hay ningún problema, están acostumbrados, lo asumen con naturalidad. Por eso, a la entrada del cementerio tenemos un mueblecito donde nosotros mismos podemos recoger nuestro folleto, como si estuviésemos en un museo, nuestro folleto turístico, no estaban en español, en otros idiomas, para poder hacer esa visita turística y cultural por nuestra cuenta al cementerio. De todas formas, también hay una gestión cultural, también se organizan actividades a lo largo del año, y vemos, por ejemplo, que en primer lugar, esta es el dossier a la que yo me refería, donde nos están, vean ustedes que aparecen todos los restaurantes que están alrededor, son conscientes de que es un recurso turístico y cultural, y vean ustedes la diversidad de usuarios que tiene el cementerio, además de los familiares que vienen allí a despedirse de sus familiares, de sus queridos, ¿no? Vienen colegios, vienen institutos, vienen profesores, se hacen cursos sobre patrimonio, vienen turistas, vienen asistentes a conciertos que tienen lugar en ese cementerio. Hay publicidad del cementerio en los autobuses que recorren Bruselas, porque no deja de ser un museo más y probablemente uno de los más interesantes que tiene la capital de Bélgica. Bueno, este cementerio tiene una cosa en común con el anterior, ambos pertenecen a la Ruta Europea de los Cementerios, a la que yo también me voy a referir, pero este tiene una singularidad, es el único cementerio que UNESCO tiene incluido en el listado del Patrimonio Mundial, al que le da por tanto la misma consideración, la misma importancia que a las pirámides de Giza en Egipto, que a la Alhambra de Granada o que al Taj Mahal en la India, que es el cementerio El Bosque de Estocolmo. Es un cementerio que tiene su origen, aquí vemos el anagrama de UNESCO, pues en una gravera que fue rehabilitada, como hemos hecho con la cantera de Alhaurín. Nosotros plantamos árboles para rehabilitar, lo ordena la ley, para rehabilitar una cantera, ¿no? Bueno, pues aquí había una gravera donde se extraían áridos para la construcción y que después pues el ayuntamiento pues plantó pinos y surgió muy pronto un bosque de árboles. A posteriori necesitó un cementerio, convocó un concurso público y bueno, pues concurrieron dos importantes arquitectos, por un lado Asplund y por otro lado Leverens, se pusieron de acuerdo para presentar a ese concurso una propuesta conjunta, que además le pusieron como lema una palabra que fonéticamente recuerda la palabra árbol, la palabra bosque, palabra de naturaleza, y curiosamente le adjudicaron la construcción de este cementerio. Bueno, pues una de las características de este cementerio es cómo ha conseguido la plena integración con la naturaleza, porque este cementerio no se hizo a costa del bosque, sino que se hizo en
y conjuntamente con el bosque, haciendo convivir la actividad funeraria con el máximo respeto a la naturaleza. Es un un cementerio donde el paisajismo se ha tenido muy en cuenta y donde la arquitectura tiene un altísimo nivel desde el punto de vista patrimonial. Comencemos por el inicio. El inicio es la puerta. El cementerio del Bosque tiene 8 puertas para poder acceder a las mismas. En la principal, vean ustedes que antes de entrar ya nos están recordando que nos encontramos en un lugar de carácter patrimonial. Aparece una placa que no puedo entender, no está en español ni en inglés, pero con el anagrama del Patrimonio Mundial de UNESCO. Es decir, nos están recordando que estamos en un lugar de relevancia patrimonial máxima. De las 8 puertas que tiene el cementerio El Bosque, hay una que está permanentemente abierta. No se cierra durante las 24 horas del día, ningún día del año. Las otras 7 sí. Lo cual quiere decir que cualquier ciudadano puede venir al cementerio del Bosque durante el día o durante la noche a pasear, a meditar, a recordar un ser querido, a venir a consultar con él, a dirigirse a él. Nadie le va a decir nada. Allí hay un respeto máximo y no hay ningún problema en usar el cementerio. Nos encontramos con una serie de edificaciones que tienen un alto interés. Esta, por ejemplo, es la capilla El Bosque, una de las tantas que hay diseminadas por ese espacio para recibir ceremonia funeraria, ¿no? Está pensada para esa ceremonia última de despedida al ser querido. Es una construcción que data de la década del año 20, de las primeras que se construyeron en este cementerio, que además se integra muy bien en el paisaje, unas columnas lisas que recuerdan al estilo minoico del arte pregriego, anterior a la existencia de los griegos, con una reja diseñada ex professo para este lugar, que es única, con simbología funeraria, aparece el Cordero Pascual, aparece la carabela, y que de alguna forma propicia ese ambiente íntimo, que es como los suecos pues suelen celebrar su ceremonia funeraria. A continuación se hizo una segunda capilla. Esta es un poquito posterior en el tiempo. Es la denominada la Capilla de la Resurrección. Hay toda una creatividad en un grado muy elevado. Primero tenemos ese pórtico pensada para que los familiares esperen el momento de la ceremonia fúnebre. Lo que vemos no es la portada principal de esta capilla, sino la capilla lateral. Está en posición, por tanto, transversal, nos confunde, no juega con nosotros. En el tímpano se ha reproducido la resurrección de Lázaro y en el interior pues, nos encontramos con un diseño exclusivo. Una de las características de toda la arquitectura que encontramos en el cementerio del Bosque, que están todas alejadas unas de otras y separadas por zonas boscosas, es la alta calidad arquitectónica. Aquí tanto Asplund como Leeuwen diseñaron todo. El edificio, el mobiliario, la decoración, todos los elementos obedecen a un diseño exclusivo que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Esta fotografía está tomada desde el coro de la iglesia y vemos que aparece una especie de ventana, una especie de hueco que desde el coro nos permite tener visión directa hacia el presbiterio, al altar mayor, donde va a tener lugar el oficio fúnebre. Tiene un cometido, y es que a menudo en Suecia, aquí en España, el divorcio llegó con la democracia, pero en Suecia existía desde hace mucho tiempo. Es frecuente pues, que las personas contraigan un segundo matrimonio a lo largo de su vida, así que cuando llega el momento de su fallecimiento ha dejado no a una, sino a 2 viudas o 2 viudos, y no siempre hay una buena relación entre ellos. Entonces, para que ambas puedan asistir al oficio fúnebre sin tener que mezclarse, pues por decirlo de alguna forma, la viuda principal está en la parte de abajo y la segunda viuda sube al coro y asiste y participa del oficio fúnebre a través de un elemento de la arquitectura que está pensado para facilitar un uso cómodo de este espacio. Observen ustedes los engranajes de las puertas que son plegables, que son únicas, exclusivas, diseñadas ex professo para este lugar.
Ni qué decir tiene que nos encontramos ante un lugar que no solo es bello, que no solo induce a esa meditación, sino que tiene además un alto nivel de calidad arquitectónica. Observen ustedes cómo el paisaje se ha cuidado también en los alrededores del tercer espacio que está pensado para los espacios fúnebres, que son la capilla crematorio. Digo capilla crematorio, pero en realidad son 3 las capillas que nos encontramos en este lugar, dedicadas a la fe, a la esperanza y al buen pastor. Son las 3. Justamente en el atrio pues nos encontramos con este grupo escultórico. Estamos ante un lugar como decía, de gran calidad, muy cuidado, para que tenga esa ambivalencia. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero en alguna de las fotografías aparecen gente montando en bicicleta, porque ese rechazo que la cultura mediterránea tenemos hacia la muerte y los cementerios no los tienen en estos lugares. El cementerio es un lugar también que, yendo con respeto, donde se puede ir a pasear, caminando, a montar en bicicleta. Solo hay algunas actividades que estén de alguna forma restringidas. Por ejemplo, no se pueden tomar fotos durante las mañanas porque hay oficio fúnebre. No se pueden, pues, en este caso, hacer picnic en estos lugares, pero por lo demás es un espacio público que se puede utilizar por parte de la ciudadanía. Este es el interior de este lugar. Hay una especie de catafalco que está conectado con el subterráneo para que en el momento determinado el féretro sube por un dispositivo hidráulico hasta la parte superior una vez que los amigos y familiares están en este lugar. Hay en las paredes una especie de lugares pensados para colgar los paños mortuorios. La reja que está en el exterior está preparada para que cuando sea necesario se pueda meter hacia abajo y se oculta en un espacio subterráneo, dejando por tanto abierto el espacio de culto con la naturaleza del exterior, para que cuando, por ejemplo, hay el acto funerario para una persona de mucha relevancia, que venga mucha gente y que no sea suficiente con el espacio interior, pues la gente desde fuera pueda seguir participando del espacio fúnebre. La capilla está decorada con pinturas murales, donde se representa una niña dormida como alegoría del sueño eterno, que es la muerte, e incluso el mobiliario fue diseñado ex professo para este lugar, por estos dos arquitectos, por Asplund y por Lewerentz. Lewerentz era más paisajista y Asplund era más arquitecto. Observen ustedes que este banco, a partir de su tercio posterior, pues toma un ángulo, se desplaza de la verticalidad. Claro, ¿esto qué ocurre cuando, como estamos sentados ahora, el banco es muy largo? Pues que si quieren hablar el que está en un extremo y el que está en otro, no pueden, porque no se ven. Entonces, si plegamos uno de los extremos, pues la visibilidad se garantiza para todos ellos. Así que simplemente está pensado para que los que asisten al velatorio pues puedan tener esa comunicación. Como esos bancos, que es una lámina de madera plegada que parte directamente de la que está tapizando las paredes para convertirnos en un lugar cálido. Bueno, pues si hablamos de un cementerio museo, pues tiene también un centro de visitantes. Un centro de visitantes que además es gestionado por el Museo de la Ciudad, por el Museo de la Ciudad de Estocolmo, que es el que organiza las visitas. Cuando vamos al interior podemos encontrar mucho del mobiliario original, lo han retirado del uso para preservarlo y lo tienen allí expuesto en el centro de visitantes como un museo. No se puede uno sentar en ello porque lo veneran como lo que es una obra de arte del diseño. Allí nos encontramos planos, maquetas, las biografías de los dos arquitectos, los ropajes que utilizaban en su día, a principios del siglo XX, los enterradores para hacer su labor. En fin, pues este es el cementerio El Bosque de Estocolmo. Un cementerio que recibe todos los años en torno a 800.000 visitas. Desde el Museo de la Ciudad se organizan las visitas con guías oficiales que tienen que cumplir determinados requisitos. Cada uno de ellos tiene una llave electrónica para poder abrir estas capillas y enseñársela a los turistas visitantes, cumpliendo simplemente no fotografiar a los cortejos fúnebres y manteniendo una actitud de respeto. Y bueno, pues quiero mostrarles estas imágenes para que vean ustedes que es un cementerio
bello, un cementerio nada tétrico, un cementerio bonito, donde la naturaleza está presente, donde hay abrevaderos con agua y con madera flotando para que los pájaros puedan posarse allí y beber agua, porque hay armonía absoluta. Y donde al entrar nos podemos encontrar con señalética, como la que nos encontramos en los centros históricos de nuestras ciudades, o con un mueble donde levantándolo pues podemos coger folletos informativos del cementerio del Bosque en diferentes idiomas, porque estamos ante un lugar que tiene también carácter monumental y que igualmente está incluido en la ruta europea de los cementerios. Hasta ahora no he hablado de ellos, pero tengo que hablarles de dos importantes instituciones, dos importantes organismos. Tenemos en primer lugar la denominada la ASCE, la Asociación Europea de Cementerios Singulares, que se han ido incrementando, cada vez se han ido adhiriendo más. Tenemos varios cementerios españoles, catalanes, granadinos y el cementerio inglés de Málaga que están incluidos en esta ruta, que está reconocido por el Consejo de Europa, como vemos en la parte superior de esta imagen, y este es el anagrama de este organismo, y que además promueve precisamente el uso turístico y cultural de los cementerios, y para ello pues se busca, digamos, la colaboración de los medios de comunicación. No he hablado hasta ahora del segundo organismo. Ese segundo organismo es la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, cuyo logotipo me he puesto yo en la solapa para venir hoy a participar en este acto, en la cual participan pues 17 países latinoamericanos, incluido uno de ellos España, y represento a la red aquí en España, que celebran congresos todos los años. El de este año va a ser online, va a ser lunes, martes y miércoles. A mí me toca intervenir online el próximo martes, y que ha hecho muchísimo precisamente por reivindicar ese carácter cultural que tienen los cementerios latinoamericanos, y los especialistas, los investigadores, pues llevan ya más de 20 años. El 20 encuentro de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales pues se celebró en el año 2019 en Málaga, y fue el último presencial. Después ya nos llegó la pandemia. Fíjense ustedes que el cementerio Presbítero Maestro de Lima también tiene una gran riqueza escultórica, pues en primer lugar ha sido catalogado por el gobierno peruano como museo de sitio. Museos de sitio son aquellos que están anclados en el territorio y no podemos trasladar a otro lugar, como Medina Azahara es también otro museo de sitio. Y fíjese usted también que hay una plaquita en la que podemos leer: programa Adopte una escultura, Centro Cultural de España. La Embajada de España ha colaborado a la conservación de este cementerio, y ese programa pues no es otra cosa sino un programa de mecenazgo público, de la misma forma que en algunas ocasiones visitamos el Museo del Prado y vemos una plaquita que nos dice: este cuadro se ha restaurado con la colaboración de la Fundación BBVA, o con la colaboración del Corte Inglés, porque el Corte Inglés ha dado dinero para la restauración de ese cuadro. Pues aquí se está buscando empresas que adopten una escultura y que aporten el dinero necesario para restaurar y para mantener esa riqueza escultórica que tiene ese cementerio. Claro, y alguno podría decir: pero es que yo no tengo cementerio patrimonial. En mi pueblo no hay un Pérez Lachaise o un Presbítero Maestro o un cementerio del Bosque. Es que mi cementerio es popular. Bueno, pues cementerios populares también el de Casabermeja, del que le estoy mostrando estas imágenes, que tiene evidentemente una singularidad. Es también un cementerio declarado bien de interés cultural, pero el cementerio de Comares es también un cementerio popular y no es BIC, y está también muy bien conservado. Y en esto, pues mientras les muestro estas imágenes de cementerios sencillos y populares como el de Sayalonga, pues tengo que decirle lo que me respondió una experta en gestión del patrimonio, catedrática Ángeles Querol, de la catedrática ya jubilada de la Universidad Complutense, cuando, intercambiando opiniones, yo le hablaba de que, bueno, que pertenecía a la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, y me dijo: es un error que le llamen ustedes cementerios patrimoniales,
porque todos los cementerios son patrimoniales, incluso los más sencillos, los más modestos, los que no tienen esculturas, los que no tienen mausoleos monumentales, porque en todo ello perdura la memoria del pueblo que lo ha generado y las personas que vivieron en el pueblo y que ahora están enterrados en ello. Así que son razones también para conservar esos cementerios. La fiesta de muertos que se celebra en México y que, como nos ha recordado Juan Manuel, está reconocida, está inscrita en el listado de Patrimonio Mundial por UNESCO, es un patrimonio inmaterial, un patrimonio intangible. No se está protegiendo un cementerio en concreto, no se está protegiendo una tumba en particular, se está protegiendo unos usos y costumbres, como la que tenían aquí en Alaurín de ir a comer al lado de la tumba de los difuntos. Es lo que hacen en México y en otros lugares, y además comparten con los vecinos. A mí me han invitado a comer y a beber en un cementerio popular en Huacochanco, en el Perú. He visto durante la noche las tumbas reunidas, a la familia reunida en torno a las tumbas de sus familiares el día de difuntos que adornan con la forma que están ustedes viendo. ¿Observan ustedes que hay también panes? Son para consumirlos, no son solo para adorno. Para ellos es un honor porque creen en la inmortalidad del alma y piensan que el alma de sus difuntos, como aparece en la película Coco, vienen a visitarlo ese día especial. Así que se visten sus mejores galas y están preparados allí para recibirlos con todo ese honor. En México, en el cementerio El Saucito, allí se celebraron las que yo creo que son, al menos las que yo he conocido, las visitas teatralizadas más antiguas que yo conozco. Comenzaron en el año 2003 y utilizan el término museo vivo, el Saucito, museo vivo. Es decir, que al cementerio del pueblo, que se llama el Saucito, ya no es que lo consideren un museo, sino que además nos dicen que es un museo que está vivo, de forma que están confrontando la idea de la muerte a la idea de la vida. En este caso, pues son unos actores los que debidamente ataviados, pues asumen ese rol de transmitir la historia de personajes que pertenecieron a esa ciudad. Y vamos a acabar con las dos aportaciones que yo creo que son más interesantes, aparte de todos esos libros de acta que durante tantos años recoge el conocimiento sobre la arquitectura y los usos funerarios, pues las dos aportaciones que yo destaco de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales. En primer lugar, la denominada Carta Internacional de Morelia, aprovechando el Congreso de México de 2005 en el que yo participé, pues al final se reunieron para hacer una especie de comunicado en el cual defendían el carácter patrimonial y el uso cultural que merecían los cementerios, con la idea de que tuviese un reconocimiento de carácter universal, como en su día la Carta de Atenas tuvo, de 1933, tuvo en el resto de los patrimonialistas. Y aún así, no contentos, pues 5 años más tarde se volvieron a reunir y en el año 2010, aprovechando otro de los congresos, en este caso en el Uruguay, en la localidad de Paysandú, pues allí hicieron otro documento internacional, la llamada Declaración de Paysandú. Y en esta ocasión lo que están reivindicando es ni más ni menos que la dimensión pedagógica de los cementerios. Los cementerios no solo sirven para que vayamos como turistas a recrearnos en la belleza que tiene el paisaje o la arquitectura monumental, sino que es un lugar donde podemos aprender. ¿Y qué podemos aprender? De todo: arquitectura, urbanismo, historia, simbolismo, arte, uso y costumbre, idiosincrasia, historia de las mentalidades. Por lo tanto, no solo no tenemos que retrotraernos en ir a visitarlo, sino que no hay ningún problema en llevar allí a nuestros niños, a nuestros estudiantes y a nuestros alumnos, porque realmente los cementerios tienen que estar vivos y tienen que servirnos para aprender. Hay un compañero docente que trabaja aquí en Alaurín y que ha llevado a sus alumnos al cementerio de San Miguel, que cada vez recibe más visitas de escolares, prueba de que estamos desterrando esos prejuicios y que cada vez estamos más abiertos
a reconocerle a los cementerios ese uso pedagógico, turístico y cultural, que no tienen nada de falta de respeto hacia nuestros difuntos. Al revés, yo creo que recordándolo es el mejor testimonio que le podemos dedicar. Y nada más, muchas gracias por su atención. Buenas noches ya. Esta interesante jornada de recuerdo a la figura de Jaime Rodríguez Barroso. Partíamos esta tarde, como bien comentaba José Manuel, a las 5 en punto, en el cementerio de aquí de Alhaurín de la Torre, esa visita teatralizada, y terminamos ahora con el buen gusto y cómo lo ha expresado José Manuel sobre la figura de Jaime. Era un caballero, está resumido todo lo que le ha comentado, y le agradezco mucho a Mariloli, a su viuda y a su hijo y su hija que estéis aquí hoy presentes, porque era una persona a la que se le tenía mucho cariño aquí en Alhaurín. Hizo mucho por Alhaurín. Al final yo os digo que escribir un libro sobre la historia de algún aspecto de la historia de tu pueblo, yo creo que es el mejor regalo que se le puede dejar y el mejor legado que puede quedar para la posteridad. Y bueno, yo creo que a partir de ahora, después de ya conocía el trabajo y la trayectoria del profesor Rodríguez Marín, pero a partir de ahora, como digo, yo creo que vamos a entrar a los cementerios, yo creo que viéndolo de otra forma. Viéndolo de otra forma, ¿no? Al final, lo comentaba con José Manuel, que ese lugar tétrico, triste, que podemos tener la idea de los cementerios, al final, pues yo creo que hay que ver las cosas de otra forma. Yo creo que las mentalidades están cambiando, y bueno, esta es la vida, ¿no? Nadie quiere que se marche ningún ser querido, eso está claro, pero al final, bueno, hay que ver esos espacios como una prolongación de lo que es la vida aquí, y después ver también al final cómo ha terminado, pues el enfoque que se le puede dar a esas visitas a los cementerios. Estamos muy agradecidos, de verdad. ¿Qué tenemos que hacer para que el cementerio de Alhaurín de la Torre esté en esa red de cementerios patrimoniales? Porque es verdad que un cementerio modesto, que lo comentaba, tiene su historia, y ya hablaremos del tema. Querer y desearlo y ya, sin problema. Y nada, daros las gracias a todas las personas que habéis participado esta tarde, tanto en había hecho doblete, muchos de los testigos habían hecho doblete, tanto en la visita como esta conferencia. Estamos muy agradecidos, y yo creo que hay que darle una continuidad a esta jornada y seguir hablando porque es un tema muy interesante la verdad, es seguir hablando de los cementerios históricos y del arte que tiene estos espacios. Y vamos a terminar con un recuerdo. Es un recuerdo con un símbolo de Alhaurín. Y El texto es el mismo. es el mismo. Yo ¿No lo lees? bueno, sí lo leo. Es que bueno, Jornada Cementerios Históricos, homenaje a Jaime Rodríguez Barroso, a Alhaurín de la Torre, y la fecha de hoy. Voy a empezar por nuestro amigo José Manuel, coordinador del Centro de Investigación Julián Semmero Ruiz, y la verdad que le estamos muy agradecidos por el trabajo que desde hace muchos años. Es un trabajo que muchas veces es verdad que se construye un espacio, un local, tal, y viste mucho, pero el trabajo que, Dios mío, que se hace desde el área de patrimonio, desde cultura, desde la biblioteca, todas las personas que participáis, al final es un trabajo, yo creo que esto es una continuidad, un trabajo de hormiguita, y al final queda ahí. Yo creo que ese es el alma de los pueblos, ¿no? La cultura, por supuesto, que es el alma de los pueblos, y no lo podemos perder, y tenemos que seguir invirtiendo en ella. Y esto es un detalle para José Manuel, que le estamos muy agradecidos por esta magnífica exposición sobre la figura de Jaime Rodríguez y por el trabajo que siempre viene realizando. Al profesor Rodríguez Marín, que siempre que lo llamamos está siempre dispuesto a colaborar. Él
una persona muy modesta, pero es una persona que ahora mismo es el presidente de la Asociación de Patrimonio de la Conservación del Patrimonio Industrial de Málaga. Están haciendo una labor magnífica también desde hace ya muchos años. Está ahí dando siempre, avisando de que el patrimonio industrial, de lo que supone para la historia de Málaga, las antiguas industrias y todo ese pasado industrial, y es importante conservar todo eso. Hay un equipo muy bueno encabezado por él y por supuesto que estamos muy agradecidos por estar aquí también hoy. Muchas gracias. Muy bien. Para la familia, va a pedir a Mariloy, la viuda de Jaime, a la que vamos a hacer la entrega de este recuerdo, porque estas jornadas están dedicadas a él, a Jaime Rodríguez, al que le estamos, yo disculpo que no esté aquí el alcalde esta tarde, tenía también otros compromisos, y me mandaba también un abrazo muy fuerte para toda la familia.